Muy buenas tardes, amigo, amiga, que nos está viendo hoy en el cafecito de la tarde, aquí en Noticias Arapiquí, desde Casona Tica Linda, donde usted puede venir a comer rico. Desde acá estamos transmitiendo este programa del cafecito de la tarde y hoy tenemos al que es, eh, podemos decirlo así, es el presidente del Cantón de Sarapiquí y de él tenemos los destinos de nuestro cantón juntamente con los regidores. Estamos hablando del señor Pedro Rojas Dumán, alcalde de Sarapiquí, y vamos a conversar con él de diversos temas de la vida de nuestro cantón. Creo que es necesario de hacer saber qué está sucediendo en esos tiempos, don Pedro. La situación está difícil a nivel país y la verdad es que a nivel de cantón va parecido. Bienvenido, don Pedro, al cafecito de la tarde. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar en este espacio tan importante para el Cantón de Sarapiquí, el cafecito de la tarde, estar en un lugar tan bonito como este restaurante Tica Linda. Invitamos a los sarapiqueños también a que apoyen a las iniciativas sarapiqueñas, así como Tica Linda, muchas otras. Y es importantísimo en esta situación de una pandemia mundial que obviamente afecta a Sarapiquí en gran medida. Viste que si se pueden venir en Burbuja Social, puede encontrar mesas de ping-pong, puede encontrar. ¿Usted juega pool o bola negra? ¿Le gusta? Sí. Algo le hago. Bueno, pueden ir en familia a hacerle y a comer algo aquí, lo va a encontrar. Don Pedro, eh, del presupuesto aprobado el año pasado por los anteriores regidores, parece que hay un déficit o va a haber un déficit de un aproximado un 40% debido a la crisis que está generando, la crisis económica que está generando la enfermedad de COVID-19. ¿Cómo está la situación? Sí, esta pandemia nos ha afectado a las sociedades de todos los países, porque esta es una pandemia que nos ataca por los hábitos. ¿Por qué por los hábitos? Porque los seres humanos somos esclavos de nuestros hábitos, desgraciadamente de los malos hábitos. Y entonces uno se ha cansado, tal vez sea el término, de escuchar a las autoridades del Ministerio de Salud y a cuanta autoridad haya podido conversar del tema, en decir que hay que guardar la distancia social, en decir que no tenemos que tocarnos la cara, ojos, nariz y boca antes de lavarnos las manos, y que ahora pues tenemos que utilizar la mascarilla o la careta. ¿Cuál es el problema? Que ataca a nuestros hábitos. Y como lo dije antes, somos esclavos de los hábitos y de los malos hábitos. No estamos acostumbrados a lavarnos las manos tan frecuentemente, no estamos acostumbrados al distanciamiento social y a cada rato queremos tocarnos nuestra cara. A partir de esa base de comportamiento humano, nos ha costado muchísimo adaptarnos a la nueva realidad. Y por eso es que la pandemia ha ganado muchísimo terreno. Y uno entiende las medidas del gobierno en el aislamiento, en la restricción que se ha venido dando en estos últimos meses, ya llevamos 5, pero eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque separa la dinámica económica y uno, si no come, obviamente se va a morir. Esa es la afectación. Es una afectación de salud, absolutamente claro, pero también es una afectación económica que tiene que ver con el sustento de cada una de las personas y de las familias sarapiqueñas, costarricenses y mundiales. Así las cosas, cuando se paraliza la economía, no hay pago de impuestos,
no hay obras y todo va en regresión. Justamente a la pregunta que usted me hacía, Alfonso, Sarapiquí tiene un presupuesto en este año de alrededor de 6.000 millones de colones. Y solamente en la parte vial ya tenemos una rebaja sustancial, hablando en términos constantes, de aproximadamente 600 millones en lo que va del año, y que si estamos hablando también de lo que son los impuestos de bienes inmuebles, eventualmente patentes y servicios, sobre todo recolección de residuos, ya existe una morosidad, sobre todo en los servicios, más allá del 45%. Eso significa, y ojalá que no sea así, ¿verdad? Eso significa que a fin de año, como usted bien lo decía al inicio, vamos a tener una reducción de un 40% y tal vez hasta más del presupuesto global, que se traduce obviamente en menos obras a la comunidad y obviamente se traduce en alguna desmejora del servicio. Esperamos que no suceda, pero obviamente que no suceda tan cruel, tan grave, ¿verdad? Pero obviamente se va a dar. Escuchaba a un sociólogo que conversábamos ahora que decía que hay personas que no manejan esa información y que hay analfabetos cívicos y que eso se ha hecho ver en esta pandemia, o sea que no tiene conocimiento cómo funciona el aparato estatal, por ejemplo, no tienen conocimiento y muchas veces son hasta titulados, decía él, no tiene conocimiento cómo funciona una municipalidad y cuáles son sus prioridades. De pronto podrían reclamarle a Pedro Rojas por una ruta que no es que le toque a la municipalidad. Por ejemplo, la ruta 229, que está en muy mal estado. Podríamos decir que una ruta como esta es el ejemplo de lo que le está pasando al gobierno. Se ha quedado sin plata y no tiene para poder arreglar algunas calles. Se dice que más del 50% de las rutas nacionales están en ese estado. Igual podría eventualmente pasarle a las municipalidades de no poder accesar con los dineros para poder no solamente arreglar rutas o calles comunales, sino también obras. Sí, por supuesto. Bueno, hablamos de tres tipos de calles, por decirlo de esta manera. Están las calles, que son las calles, se clasifican como calles todas aquellas que están en la zona urbana. Los caminos son caminos municipales que van, por así decirlo, de un lugar a otro. Ese es un camino. Y las carreteras, que son las carreteras de rutas nacionales que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que las administra el CONAVI, el Consejo Nacional de Vialidad. Los caminos y calles municipales tienen en Sarapiquí una longitud de alrededor de 1.400 kilómetros. Antes de la pandemia, inclusive, es un poco difícil poder darle mantenimiento a 1.400 kilómetros de caminos. Eso es una extensión muy amplia, muy amplia. Nosotros tenemos una particularidad en el cantón, que esto es un cantón que tiene su población muy dispersa, un desarrollo muy lineal. Cuando hablamos de un desarrollo muy lineal, hablamos de que los pueblos no se concentran, sino que se han ido forjando y formando, digamos que a la vera del camino. Entonces tenemos carreteras que van desde un extremo a otro del cantón
y hay pueblitos pequeños y hay casas y en todo el camino existe. Entonces, llevarle ahí los servicios y llevar ahí el mantenimiento de las rutas es muy complejo. Antes de la pandemia, obviamente, ¿verdad? Y la municipalidad tiene, podríamos hablar de un presupuesto en este año 2020 de 3.000 millones de colones. Y uno pudiera pensar que 3.000 millones de colones es un presupuesto muy amplio. Pero imagínense ustedes que, o imagínate vos, Alfonso, que cuando estamos hablando de asfaltar 1 kilómetro de camino, más o menos, ese kilómetro puede costar 100 millones. Eso significa que 3.000 millones de colones es una cosa relativamente pequeña para invertir en 1.400 kilómetros de caminos. Y si a eso le sumamos que la construcción de puentes también son obras muy caras, entonces se va disminuyendo considerablemente la capacidad que tenga el municipio para poder darle, digamos que, cobertura a todos los caminos del cantón. Pero aún así, la municipalidad ha hecho un trabajo realmente encomiable, no solamente en el distrito de Orqueta, sino en el cantón en general. Sin embargo, hay caminos que realmente se han quedado un poco olvidados por el municipio, no solamente, repito, porque ahora en la pandemia, sino porque los recursos son limitados para la extensión de la red vial cantonal. También existen caminos, como les dije anteriormente, o carreteras que son rutas nacionales que no dependen directamente de la municipalidad. Tal es la ruta esta de Río Frío, la que va de Cisneros y sale allá a Finca 10 para arriba, a San Bernardino, hasta llegar al puente del Río Sucio. Esa es una ruta que compete al CONAVI. Se han hecho gestiones y estaba ya aprobado la inversión de recursos en esa ruta. Se estaba planificado que en septiembre se iba a hacer una carpeta, un recarpeteo de Finca 6 hasta el puente del Río Sus. Pero ahí se vino esta situación y ya yo realmente no sé si ese proyecto estará en firme todavía, pero ya estaba aprobado y ya estaba para ingresar. Y para el próximo año se tenía la ampliación de la ruta Finca 6 a Rutilio, la ampliación de esa ruta nacional y obviamente el recarpeteo. Lamentablemente, la inversión en caminos se financia con el impuesto a los combustibles. Y si tenemos menor consumo de combustibles a raíz de las restricciones, ¿verdad? Pues obviamente van a haber menos impuestos y va a haber menos transferencias, que afecta al CONAVE y que afecta todavía más a la municipalidad. Pedro, con respecto a obras comunales, el impacto también es bastante importante. Sí, porque estamos hablando de que las obras comunales son financiadas principalmente por el impuesto al banano, ¿verdad? Aquí en Sarapiquí tenemos pues varias compañías que producen banano y esas compañías pagan un impuesto pequeñito, pero pagan un impuesto, ¿verdad? Por caja exportada de banano. Y el gobierno está echando y va a echar mano a cualquier posibilidad de recursos. Pero más allá del gobierno, pues también obviamente este tipo de empresas van a tener una disminución en la exportación por todas las situaciones que conlleva la pandemia y vamos a tener menos ingresos. El otro es el impuesto a los bienes inmuebles, lo que conocíamos típicamente como el impuesto territorial o el impuesto que pagan las propiedades de bienes inmuebles. Y también ahí va a haber una disminución. Eso significa que las obras comunales, tales como la inversión en centros, en salones comunales, en EVAIS, en qué sé yo, en adulto mayor que se han hecho inversiones, en aportes a la niñez, eso también va a disminuir considerablemente.
Uno esperaría que no, pero hey, es muy difícil, es muy difícil. Es prácticamente un hecho que va a haber una afectación bastante considerable. De ese 40% de reducción, no sé si te acordás, yo sé que vos tenés una mente muy lúcida y manejas muy bien números y manejas muy bien datos. Eh, ¿Cuáles son las obras que nos estarían, cuáles son las obras que no se estarían haciendo y cuáles son las obras que sí, o las comunidades que sí estarían Bueno, si estamos beneficiándose? hablando de caminos, ¿verdad? Hay que decir que esta municipalidad había planificado hacer una gestión administrativa muy agresiva al inicio, antes de la pandemia y demás, para tratar de invertir en caminos todo lo máximo posible. No estábamos pensando en la pandemia, es una situación que lo habíamos analizado el año anterior, pensando en que las transferencias del Estado siempre son a fin de año y que realmente ya a fin de año topamos con un factor tiempo que nos hace muy difícil, ¿verdad? Tiempo porque llegamos a diciembre y tiempo porque estamos en tiempos de lluvia. Entonces, hicimos esta planificación y empezamos muy temprano en el año, ¿verdad? Haciendo esa gestión administrativa y logramos realmente hacer, yo diría que una cantidad de proyectos muy significativos. Haciendo un recuento, todo Río Frío, que conocemos como la 4 Industrial, ¿verdad? Y la 4, ese proyecto se recarpeteó todo, se pintó. Cuando hablamos de se pintó es que hubo señalización vial, ¿verdad? Y recientemente en la mañana estuve por ahí y realmente está muy bien, está muy bien, está, podríamos decir que muy bonito, como decimos aquí en Sarapiquí. Esta es una obra muy importante. También se trabajó en Orquetas. En Orquetas hicimos un recarpeteo, prácticamente no de todos los cuadrantes, pero mucha parte de los cuadrantes que ya estaban dañados, incluyendo la urbanización Miraflores, que es un proyecto que estaba, pues había estado asfaltado, pero ya estaba bastante deteriorado. Tenía como 20 años de... Tenía su rato, sí, de estar asfaltado y un poco deteriorado. Se hizo el recarpeteo, se le hicieron la señalización de tránsito en algunos sectores y quedó muy bien. Parte de la ruta que va hacia el Bambú, ¿verdad? Que es otra comunidad de Orquetas, que también se recarpeteó y yo digo que quedó muy bien, muy bien. Y algunos cuadrantes en el centro de Orquetas, por la iglesia, por la plaza, Pero eh, esos son, digamos, dineros que habían quedado del año pasado. son dineros del 81-14, que son algunos que tienen, digamos, remanente y otros del presupuesto de este año. Entonces, hicimos, porque cuando usted está hablando del 81-14, los dineros pueden ser de 3 años atrás. Si Ok. están ahí, se los quitan, ¿verdad? Entonces, es parte del asunto, ¿verdad? Y entonces se hizo ese recarpeteo y podemos mezclarlo inclusive con algunas otras obras. Está, por ejemplo, los camerinos de la parte deportiva ahí de la plaza de Orquetas, camerinos que la Asociación de Desarrollo y los compañeros del deporte habían gestionado, se construyeron unos camerinos muy modernos. También se hizo un parquecito recreativo, obvio, saludable, como comúnmente se le llama, aquí en el sector de Orquetas, y esas fueron inversiones de este año, repito, por la decisión que habíamos tomado. Qué dicha que la tomamos, ¿verdad? Que se pudo hacer. Eh, También pudo trabajar en la Chávez, en una parte ahí que faltaba, se trabajó muy bien. Allá en Puerto Viejo también hicimos un trabajo muy importante en la zona de Zapote. Zapote es una comunidad muy productiva. Ahí obviamente hay compañías Hay bananeras bananeras, y piñeras, piñeras. pero también hay asentamientos campesinos, Ujú. ¿verdad? Está el asentamiento Azalia María, está el asentamiento de El Jardín y también está la comunidad de San Julián, ¿verdad? Es una zona muy productiva, muy rica y ahí también se hizo una bonita inversión.
Igualmente en Puerto Viejo Centro se hizo un recarpeteo de un pueblito que se llama Manuel Transportes, bueno, así es conocido. Y obviamente en La Virgen también hicimos unas mejoras sustanciales a una urbanización que se llama El Tucán, ¿verdad? Se hicieron mejoras en sus aceras, en su asfaltado, en sus alcantarillados, etcétera. Se está construyendo el Secudi en la Virgen. Sí, y obviamente también hubo otra serie de obras muy importantes, tales como esa que usted habla del Secudi, que está finalizando en estos días. Allí en La Virgen también se construyó en Las Palmitas el Salón Comunal, también se construyó en Llano Grande el Salón Comunal, es decir, hubo una serie de inversiones. Pero lamentablemente con esta situación hay obras que tampoco se van a hacer, ¿verdad? Y eso sí es lamentable. Tenemos aquí en Ticari, Morquetas, un puente que ya estaba programado, diseñado y todo, y no se va a poder hacer, ¿verdad? No se va a poder hacer porque no nos dio ese en los rebajos va a incluir eso. Un puente que tiene ya mucho tiempo de estarse gestionando en Finca 7, ese puente lamentablemente hubo que quitarlo en el sentido de que ya el presupuesto no nos alcanzó. Quiero decir de que ese puente le da acceso a una escuela y nosotros estamos haciendo lo posible, buscando recursos de cualquier otro lado para financiar ese puente, de tal manera que cuando el curso lectivo se reanude, pues obviamente ya los niños y niñas que asisten a ese centro educativo, más los padres de familia y todos los profesores, puedan tener acceso. Entonces, sí es cierto que se quitó, pero también es cierto que se está haciendo una gestión bastante agresiva para encontrar los recursos de otras fuentes y poder construirlo. Esperamos que sea este año. Quiero decir también que hay una serie de proyectos que logramos salvarlos porque estaban financiados en parte con recursos del impuesto al banano, que estaban en la picota, por así decirlo, que estaban programados en rebajarlos. Y finalmente una lucha que dieron todos los alcaldes, conjuntamente con los diputados, ese recorte se pudo salvar. Y entonces sí van proyectos de asfaltado en Finca 4, especialmente un lugar conocido como la Poza de los Novios. Ese proyecto va, ¿verdad? Va el proyecto de asfaltado al Semillero Finca 7, ese proyecto va. Y va también el proyecto de asfaltado de 1 kilómetro en La Esperanza de Orquetas, allá arriba. Por la porque hay varias esperanzas. Sí, La Esperanza de Orquetas, allá por la Cubujuquí, okay. Está hacia el frente. Esos proyectos se salvaron, ¿verdad? Igualmente se salvaron unos proyectos en Puerto Viejo, conocido como Cuadrante Surquí, que también se pudo rescatar, y se va a salvar un tramo de asfaltado que conecta la zona de Zapote con San Julián, un pedacito que hace falta, eso también se va a salvar. Igualmente en La Virgen pudimos rescatar los fondos para asfaltar una urbanización, que no tanto son las calles de la urbanización, sino es el camino que va hacia Tirimbina, conocido como Villa Lorena. Entonces esos proyectos se pudieron rescatar y estamos muy contentos porque realmente en este año van como hacia las cabinitas de Pozo Azul. Sí, cruzando el río Zarapiquí, donde está Pozo Azul, cruzamos el río y cogemos ese camino hacia San Ramón y ya en la parte alta nos desviamos hacia la izquierda, ese camino va hacia Tirimbina y ahí está esa población que se llama Villa Lorena y ese tramo de 1 kilómetro también se va a asfaltar. Bueno, fue malo, pero no todo fue tan malo. Muchas cosas se pudieron rescatar, se pudieron reacomodar, se hicieron gestiones dentro de la municipalidad y esos proyectos van en lo que resta de este año. Dichosamente hay un puente que está por comenzar a inaugurar, o sea, se va a inaugurar, por decirlo así, que es el puente de Bigotes. Bueno, sí. Para que nos explique claro. El proceso de este puente. Sí, ese es un puente que nosotros como municipalidad lo teníamos presupuestado ya desde el año anterior y creo que tras anterior. Lamentablemente por situaciones burocráticas, ¿verdad? Y parte del sistema, la adjudicación a la empresa se hizo una apelación en la Contraloría General de la República y eso tardó mucho tiempo.
pero finalmente se pudo dejar en firme, la Contraloría ya lo dejó en firme y empezamos la fase constructiva. Y obviamente ese es un puente conocido como Puente de Bigotes, y es conocido como Puente de Bigotes porque un señor que lo gestionó se conocía como Bigotes, que vivía ahí a la par del puente, ¿verdad? Pero precisamente es un puente que está sobre el río La Ceiba, en la comunidad de La Otoya, que comunica Finca Otoya con Finca 11. Esa es una carretera, ese es un camino que había estado, digamos, limitado porque no existía el puente por mucho tiempo y que el puente ya se finalizó. Estamos en detalles de pintura y se va a abrir al paso del público ya con todos los honores a partir del sábado. Así es que esa es una excelente noticia también. Ahí vamos a estar. Sí, por supuesto. Esa es una obra de ingeniería con visión de futuro. ¿Qué tan importante es este puente? ¿Por qué la gente de La Victoria, La Rambla, Otoya, de estas comunidades han luchado tanto por ese puente? Hay conectividad. Justamente por eso es, porque tiene conectividad con La Otoya, con La Rambla, con La Victoria, con Finca 11, con Fincagua, con Finca 2, con Finca 6, y podría pasar también a ser un paso alterno si eventualmente, digamos, el camino principal de la 229 llega a dañarse, y entonces efectivamente ese sería pues un paso muy estratégico. Nos quedan 4 minutos. ¿Cómo se va el tiempo de rápido, Pedro? Muy rápido. Dos temas así rápidos. Uno es que viene la carretera que va entre Finca 2 a Ticari, Finca 2. Mucha gente se pregunta por qué no ha iniciado, por qué ha tardado tanto. No, ese es un proyecto que tiene tres partes involucradas. Una parte es la Municipalidad de Sarapiquí, que tiene un gran aporte de trabajo en maquinaria, que tiene un gran aporte de manejo de los servicios, de alcantarillados y demás. Y la otra parte es el MOP, que el MOP es el ente estatal que sirve de puente con el BID. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es el que da los recursos y finalmente se convierte en un proyecto de más de 1.000 millones de colones que ya justamente se está trabajando, que la gente puede ir a ver el trabajo. Estamos trabajando de Finca 2 hacia Ticari, un proyecto muy importante. Se va a tener un proyecto asfaltado que va a unir la carretera que comunica, digamos que todo el sector de Río Frío, la que baja por Finca 6, Finca 4, Finca 2, y va a ser transversal y va a pasar por La Rambla, por Ticari, y va a llegar nuevamente prácticamente aquí a la salida de la ruta nacional número 4. Es una ruta que puede servir en caso de accidente aquí en ruta 4 para salir a Río Frío, a la gente que va para Río Frío. Es una ruta que se puede convertir en una ruta importante. No, esa es una ruta muy importante, muy estratégica, muy importante porque le da mucha dinámica a todas las comunidades que tienen que ver con esa ruta. Repito, no es solamente Ticari, Rambla, sino es Fincagua, La Chávez, Conquista, Bambú, etcétera, ¿verdad? Y también que se conecta con Río Frío. Eso es muy importante, pero es estratégico porque también es una ruta de paso eventualmente. Cuando hay un daño en la ruta o un accidente en la ruta 4, eso hace un bypass directamente y se conecta con la ruta 229. Es estratégica y es muy importante. Tiene las dos condiciones. Pedro, ¿qué decirle? Mucha gente dice, es que el alcalde trabaja solamente cuando sean elecciones. Bueno, esos son temas justamente de elecciones, porque la gente que lo adversa a uno, que está bien, ¿verdad? A veces los argumentos son espontáneos. Vienen y pavimentan las calles solamente cuando hay elecciones. Sí, eso Hacen puentes solamente cuando hay elecciones. Eso dice la gente, pero la maquinaria municipal y las obras municipales todos los días de todos los años se está trabajando. No los vemos, ese es el asunto. Y entonces los vemos solo cuando hay elecciones. Pero la maquinaria municipal no se guarda en
en el taller, ni las obras se dejan ahí para 4 años. Todos los días, todos los años hay inversiones, ¿verdad? Y son argumentos políticos que uno tiene que entenderlos y yo digo que para muestra un botón. La gente puede desplazarse por el distrito de Río Frío, puede desplazarse por el cantón de Sarapiquí, como nunca antes han estado de buenas las carreteras, pero no podemos soslayar también que falta, por lo que dije al inicio de la conversación, es muchísima la extensión de la red vial y relativamente poco los recursos económicos. Voy a tomar unos minutos más, si me lo permite la producción. ¿Esos 4 años son los últimos años de Pedro? Bueno, yo creo que hemos dado lo mejor de nosotros en este tiempo que hemos estado en la municipalidad. Me ha permitido ser parte de una historia. Yo creo que no es Pedro, sino es un equipo, ¿verdad? Las personas que crean que una persona es la que hace la diferencia están equivocadas. Esto es un asunto de trabajo en equipo, con las asociaciones, con las comunidades, con los contrarios de pensamiento, con los contrarios políticamente. Esto es en equipo. Si queremos el cantón, tenemos que hacerlo unidos. Si no nos unimos, nos jodimos. Y esa ha sido mi visión y yo creo que ya di lo mejor de mí. Me parece que puede venir gente más joven, que puede venir gente con otras ideas y bueno, el cantón dirá si nuestro trabajo fue bueno o no. Que nos juzgue el tiempo. Va a dar todo lo que tiene, todo lo que puede dar y va a... Hasta el último día, ya sea que me lleve el COVID o ya sea que llegue hasta el 30 de abril del año 2024. Muchacho, que ya usted y yo somos de riesgo. Bueno, por eso la mascarilla, por eso la mascarilla y por eso las prevenciones. Pero siempre en donde he estado he dado lo mejor. Muchísimas gracias, A la Pedro. orden, a la orden. Fue un placer haber estado con nosotros e informar a la población qué está sucediendo. Creo que es importante porque el cafecito de la tarde quiere eso, que es entretener, formar e informar. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. A la orden. Así hemos llegado a esta edición del Cafecito de la Tarde, acá en Noticias Sarapiquí. Le agradecemos su sintonía y lo esperamos el próximo viernes, como todos los viernes, en el Cafecito de la Tarde, a las 4 de la tarde, acá en Tica Linda, restaurante Tica Linda. Nos vemos.